Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estés viendo este video. Eh, Quien te habla, médico medicado. Y bueno, había tenido este proyecto desde hace mucho tiempo, de hacer resúmenes y como que compartirlos. Entonces había estado trabajando con lo que eran las imágenes, pero en las últimas historias que había publicado, estaba preguntando sobre qué temas querían que también trabaje. Y me estaban sugiriendo lo que es semiología. Entonces escogí el tema de Dema y les hablé también si es que querían que les subiera solamente las imágenes con gráficos de resúmenes y esto que lo otro, o también si es que podría hacer un video y explicárselos de tal forma de que se les haga más entendibles el resumen o los gráficos que yo llegué a utilizar. Así que comenzamos entonces a hablar sobre el edema. Por cierto, feliz año 2020. Ahora, para hablar acerca de lo que es el edema, podemos referirnos como una acumulación excesiva de fluido que puede ser de líquido, agua o sal según la teoría. Esta acumulación excesiva puede darse en tejidos o cavidades serosas del cuerpo y va a ser un edema clínico cuando sea visible a partir de la superficie corporal cutánea, es decir, de la dermis o tejido celular subcutáneo. El paciente que llegue a consulta lo va a referir como que se da cuenta de que presenta tumefacción o algún tipo de hinchazón. La importancia de estos edemas va a ser variada de acuerdo a la causa del mismo y este también se puede percibir o diagnosticar mediante un examen físico. El aumento de contenido acuoso en el espacio intersticial va a ser lo que ocasione todos estos cambios en la parte superficial. Ahora, para hablar acerca del edema, tenemos que hablar también acerca de lo que es un poco de fisiología y fisiopatología para ver cómo se da toda esta alteración. Entonces, en cuanto a líquidos, tenemos que saber que el agua total que corresponde al 60% del peso corporal, hablamos en una persona adulta, ya que sabemos de que estos porcentajes van a variar de acuerdo a la edad. Va a ser mayor mientras más joven sea la persona y menor mientras aumenta más su edad. Y el espacio que baña las estructuras celulares comprende un 45% de esta agua total. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa en todo esto? Bien, como todos sabemos, cuando nos hablan de fluidos o líquidos, lo primero que pensamos es en el compartimiento que va a haber en el plasma, es decir, sangre circulante que va a ser alrededor de 3 litros. Esos valores están pensados para un ser humano de 70 kilogramos, como les dije, adulto. Y ahora lo importante aquí va a ser la alteración que va a haber en el compartimiento intersticial, es decir, entre células. En un ambiente interno que generalmente, fisiológicamente normal, tiene un valor de 12 litros. Mayor, un poco más, un poco menos. Y el compartimento intracelular, que es dentro de la célula, que va a ser de 30 litros. Ahora, lo que se va a ver alterado aquí es esta sección, que es el compartimiento intersticial de ambiente interno, es decir, este valor. Bien, y para explicar esto un poco más, tenemos a mano lo que es la ley de Starling. La ley de Starling básicamente nos habla de que los fluidos van a poder intercambiarse. ¿Por qué? Porque el plasma va a tener una composición similar a lo que es el compartimiento, al líquido que se puede encontrar en el compartimento intersticial. Pero ¿qué pasa? De que en cuanto a las arteriolas, van a presentar obviamente una presión hidrostática más elevada. Esta presión hidrostática también se va a ir de la mano con una presión oncótica plasmática, que es la presión de las proteínas, que son normalmente las que intentan como que retener el líquido. Entonces, al disminuir una presión oncótica, lo que se va a originar es de que comience a salir o haya una pequeña extravasación que puede ser normal y de lo que sería este líquido plasmático, por decirlo de esta manera. Ahora, esto sería normalmente de un valor de 1 miligramo de mercurio, sería la presión, y luego se regresaría por lo que es el extremo venoso, que va a tener una presión hidrostática menor. Es decir, va a ser la presión externa, va a superar y otra vez va a generar que ingrese. Ahora, pueden haber alteraciones aquí, fisiológicas, esto que lo otro,
por los cambios de presiones que normalmente no son como que exactamente continuados. Entonces, quienes van a soportar o quienes van a servir bastante de apoyo va a ser los vasos linfáticos. A través de la circulación linfática también se va a tratar de absorber un poco de lo que hay además en lo que es fuera de los vasos o lo que no se puede reabsorber. Ahora, la ley de Starling tiene diferentes fórmulas, pero en resumidas cuentas habla acerca de lo que es lo que les estaba hablando, el coeficiente de permeabilidad capilar, la presión hidrostática capilar que se ve alterada, la presión oncótica que es importante, porque la presión oncótica normalmente va a depender para que el líquido se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. Si esta presión oncótica disminuye, el líquido va a comenzar a salir. Hay que acordarse también de fisiología, de que la presión oncótica siempre va a ir de la mano de la presión hidrostática. Son dos fuerzas. Una va a tener, la presión hidrostática normalmente lo que intenta hacer es por la misma fuerza que salga el líquido. Y la presión oncótica lo que hace es retenerlo. Listo. Ahora hablemos de los mecanismos generales que van a ser productores del edema. Por una alteración primaria vamos a tener una disminución de reabsorción que puede conllevarnos a un aumento de presión venosa, que sería nuestro primer punto. El segundo punto sería un aumento de filtración. Este aumento de filtración podría llevarnos puntualmente hacia lo que es una disminución en la presión oncótica plasmática. ¿Está bien? El tercero sería un aumento de permeabilidad capilar, y el aumento de permeabilidad capilar se ve relacionado con lo que son las alteraciones en la permeabilidad del endotelio capilar. ¿Está bien? Aquí hablamos de estructura, básicamente. Y en la disminución de reabsorción linfática, vamos a verlo relacionado con una posible obstrucción o perturbación de lo que sería el drenaje linfático, que sería nuestro cuarto punto. Entonces, resumiendo todo esto, los mecanismos que pueden producir un edema puede ser un aumento de la presión venosa, una disminución de la presión oncótica plasmática y una alteración de la permeabilidad del endotelio capilar, además también de una obstrucción o perturbación del drenaje linfático. Ahora, si queremos ahondar en cada una de esas causas, el aumento de la presión venosa puede notarse en casos como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una menstruación, un embarazo, o también en casos más generales, que sería un tipo de pericarditis constrictiva o una insuficiencia cardíaca congestiva, una ICC. Ahora, estas causas pueden ser locales, que pueden ser para un aumento de presión venosa, una trombosis venosa, una tromboflebitis, una insuficiencia venosa crónica, un estado varicoso o una alteración de la bomba musculovenosa, que no permita el retorno adecuado de lo que es la sangre. Ahora, en el caso de las tres primeras, que es la trombosis, la tromboflebitis y la insuficiencia venosa crónica, pueden darse o pueden originar lo que es una alteración del retorno por obstrucción. En cambio, en el caso del estado varicoso y la alteración de la bomba musculovenosa, vamos a ver más que todo trastornos en la dinámica de la circulación venocapilar. Listo. Unas imágenes acerca de lo que sería una trombosis venosa, de lo que se podría ver. La tromboflebitis, que básicamente son coágulos sanguíneos, mayormente se ven en las venas. Se dice de que mayormente es causado por un catéter que causa el enrojecimiento o inflamación de la vena. En el caso de la alteración de bomba musculovenosa, personas que de repente pierden capacidad de tonicidad muscular, y nosotros sabemos de que los músculos al momento de realizar constricción ayudan bastante hacia lo que son las venas para impulsar el retorno venoso de la sangre. Ahora, el estado varicoso, que son las alteraciones también en lo que son venas, y la insuficiencia venosa crónica, que mayormente se va hacia lo que son la falla de lo que son las válvulas. Ahora, el segundo punto que deberíamos de haber visto es la disminución en presión oncótica plasmática. En cuanto a presión oncótica plasmática, hablamos de que esta presión oncótica o el valor normal de lo que son proteínas debería ser de 3,4 a 5,4 gramos por decilitro. Y hablamos de un estado de albuminemia cuando estos valores van de entre 2 hasta 2,5 gramos por decilitro.
o incluso menos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de albuminemia y ya no directamente de oncótica? Se sabe de que la albúmina, que es producida por el hígado, es la proteína que está en mayor cantidad en el torrente sanguíneo. Entonces, básicamente de ella es de quien va a depender toda esta presión oncótica. Si es que hay alguna falla en la producción de albúmina, toda la presión oncótica va a disminuir. Ahora, las causas de la disminución de presión oncótica. Va a haber hepatopatías crónicas. ¿Por qué las hepatopatías? Porque la albúmina se produce en el hígado, obviamente. Procesos, por ejemplo, de cirrosis, que lo que van a hacer es alterar la síntesis. En el caso del hipercatabolismo, que puede ser intenso, que lo que va a llevar es a una mayor destrucción de la albúmina. Y síndromes de mala absorción, que pueden darse por pérdidas entéricas excesivas. Síndrome nefrótico también podemos hablar, que son las pérdidas renales que podemos tener de esta proteína, y también en procesos de lo que son desnutrición grave, de lo que son las hepatopatías crónicas, o también procesos de cirrosis, que dijimos de que va a alterar lo que es la síntesis. Vamos a ver básicamente todo el proceso patológico de alteración de lo que es un hígado sano. Entonces, al haber una enfermedad hepática que puede ser por distintos tipos de causa, ya sea por mayor ingesta de lo que son grasas o lípidos, ingesta excesiva de o bebida excesiva de alcohol, puede darse diferentes procesos como liberación de citocinas, adipocinas, productos finales de glicación avanzada, aumentan lo que son los ácidos grasos libres, puede generarse una resistencia a la insulina. Todo esto va a generar una alteración al hígado, produciendo desde un hígado graso hasta estados más graves que vendrían a ser la cirrosis o en todo caso el hepatocarcinoma. Entonces, si el hígado no está bien, si el tejido hepático no está bien fisiológicamente, lo que va a hacer es reducir en bastante cantidad la síntesis de lo que es la albúmina. Ahora, en el segundo caso, que es el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico vamos a ver de que también se va a eliminar lo que es albúmina por lo que es la vía renal. Ahora, en esta vía renal tenemos que entrar a hablar acerca de lo que es la barrera de filtración glomerular, que la vamos a encontrar obviamente en el riñón. Esta barrera de filtración glomerular se va a constatar básicamente por célula basal, por una lámina basal, por una hendidura o diafragma, que normalmente se dice de que es de componente de carga positiva y solamente puede ser atravesada por moléculas menores a 69.000 daltons. En cristiano todo esto. ¿Qué pasa? De que, a ver, tenemos en todo lo que es el glomérulo, necesitamos de que haya un filtrado para que sea eliminado a través de la orina. Entonces este filtrado se va a dar a través de todo este embarañado. Este embarañado histológicamente va a tener partes. Las primeras son las hendiduras de filtración, que es a través de donde va a pasar lo que son los movimientos de filtrado, pero va a estar apoyado para un mejor proceso de filtración por las fenestraciones, que van a ser el tipo o los espacios que hayan entre estos vasos sanguíneos tan pequeñitos, una membrana basal y también quienes están alrededor de todo esto, que son los procesos pediculares del podocito, que es la parte de una célula tubular, que nosotros lo podemos ver en esta imagen, en estas secciones. Entonces, cuando haya una alteración de todo este proceso, ya que el síndrome nefrótico es algo crónico, poco a poco se va a ir perdiendo más cantidades de albúmina o de proteína a través de la orina. Esta proteína va a generar una disminución de la presión oncótica plasmática y esto va a generar una translocación también del fluido del espacio intravascular en el espacio intersticial, lo que les estaba hablando de la alteración de la ley de Starling, y va a haber, por tanto, una disminución del volumen arterial efectivo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a extravasarse lo que es el líquido plasmático. Ahora, cuando hay una disminución de volumen arterial efectivo, entonces el cuerpo lo que va a intentar hacer es compensarlo. El cuerpo lo que va a hacer primero es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para generar una mayor, en el caso de la renina-angiotensina-aldosterona,
Lo primero que vamos a ver es una mayor compresión de lo que son los vasos sanguíneos para aumentar un poco la presión y la aldosterona también que va a ayudar a lo que es la reabsorción. Y el sistema nervioso simpático se va a activar. Vamos a ver también la presencia de argina y vasopresina, que también tiene un efecto vasopresor, valga la redundancia. Y lo que vamos a ver disminuidos es el péptido natriurético auricular. Ahora, esto va a generar una mayor retención de sodio y agua por parte del riñón, ya que es el principal participante aquí en esta respuesta. Y entonces, si es que hay una mayor retención de sodio y agua, lo que vamos a tener por consiguiente es el edema. Ahora, en el último caso, que sería la desnutrición grave, para que haya una desnutrición grave, hablamos de cierta sintomatología o mayormente de que la persona no va a tener suficiente ingesta de proteínas, lo que se ve muy poco en el país. Pero bueno, se habla en teoría de que los síntomas generales, mayormente cuando hablamos de niños, va a ser el crecimiento insuficiente, una grasa corporal disminuida, va a haber también una pérdida muscular y la característica que es el edema. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder ver nosotros? A través de una dermatitis con piel seca escamosa, un pelo despigmentado color rojizo, las uñas que van a tener fisuras o bordes transversales, que también se asocia con el signo de Macbeth, y los labios que van a presentar queilosis, además de que en la lengua puede haber una atrofia de las papilas linguales. Y el abdomen va a haber una hepatomegalia y también va a haber una distensión. Ahora, ¿qué va a generar todo esto? Va a generar de que específicamente haya una reducción de inmunidad, por lo tanto, este edema va a estar, no solamente vamos a ver un edema en este paciente, sino vamos a ver también otro tipo de enfermedades que sean asociadas a la disminución de la capacidad inmunitaria. Va a haber una disminución de proteínas o aminoácidos, por lo tanto hay una disminución de albúminas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una alteración a nivel del hígado. Va a disminuir lo que es cero albúminas y también transferrina. Ahora, en el caso también de la desnutrición grave, si hablamos de un edema, tendríamos que hablar de un edema nutricional. Este edema nutricional lo que va a tener como efecto es aumentar la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética? También lo mismo que se veía casi en lo que es el síndrome nefrótico. Va a comenzar a tratar de retener lo que son los líquidos y por lo tanto va a haber una extravasación. Ahora la ferritina, que ya también se ve en el caso solamente nutricional, es activada, va a ser liberada por el hígado dañado, llevando al aumento de la secreción de ADH, es decir, la antidiurética se va a potenciar aún más, cuyo resultado va a ser obviamente pues, el aumento mayor todavía de retención de agua. Ahora, el hígado graso. Este hígado graso habíamos hablado hace un momento de que podía alterar lo que es la síntesis de albúmina. Entonces, de por sí ya tenemos una mayor absorción de líquido y el hígado graso también nos va a dar una menor cantidad de albúmina de lo que debería dar normalmente. Entonces, ¿esto qué va a generar? De que haya un aumento hasta el 50% del peso húmedo por la grasa y que haya incrementos de depósito de triglicéridos. Es decir, va a haber salidas de lipoproteínas, alteraciones en la beta-oxidación y directamente toxicidad en el hepatocito. Ahora, el tercer punto, que es las alteraciones en la permeabilidad del endotelio capilar. Estas alteraciones generalmente se hablan de que son de etiología inflamatoria. Estas de etiología inflamatoria normalmente se ven por problemas generales, que puede ser una alergia o hipersensibilidad, o también puede ser causada por fármacos o ciertos tóxicos o sustancias tóxicas. En cuanto a problemas locales, que pueden causarlo también, puede ser un traumatismo, puede ser una celulitis o puede ser también una quemadura. Bien, y esto es básicamente lo que nosotros veríamos semiológicamente al paciente que llega con este tipo de edemas, ¿no? En el caso de la alergia, hipersensibilidad, fármacos subtóxicos, la celulitis, la quemadura y los traumatismos. Ahora, en edemas y su relación con la bulimia que van a tener. El estado de bulimia puede ser por hipovolemia arterial efectiva. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Va a ser la retención hidrosalina secundaria. Por ejemplo, estamos hablando entonces de una ICC,
de una cirrosis hepática o de un síndrome nefrótico. Ahora, y si es que hay un proceso de hipervolemia, el mecanismo que va a haber aquí va a ser el mecanismo de retención hidrosalina primaria. Es decir, va a ser debido a una insuficiencia renal o a una glomerulonefritis aguda. Nótese aquí de que es principalmente por causas renales. Bien, este es un cuadro que resume básicamente todas las posibles causas que pueden hacer que una persona llegue a tener el edema. Como las principales tenemos la insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico. En el caso de la insuficiencia cardíaca, lo que va a generar es de que disminuya el volumen por minuto. Este volumen por minuto va a disminuir, entonces el volumen arterial efectivo va a disminuir. El volumen arterial efectivo disminuye. Entonces, ¿qué va a tener como efecto? De que el riñón va a pensar, digámoslo así, o va a reconocer como una disminución de líquido en el torrente sanguíneo. Entonces, lo que va a generar para compensar el volumen arterial efectivo o la disminución de la presión en este caso va a ser una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a llevar a lo que sería una disminución del flujo sanguíneo renal y un aumento de lo que es la fracción de limitación. Ahora, ese volumen arterial efectivo también va a aumentar la renina, va a generar que se aumente la actividad simpática, va a generar que se aumente la angiotensina, que se aumente la aldosterona y la resorción de sodio en el túbulo distal. Entonces, todo este proceso va a generar básicamente de que haya una retención renal de lo que es sodio y agua. Ahora, si es que se retiene demasiado sodio y agua, va a aumentar el volumen plasmático. Y aquí estamos hablando de que la insuficiencia cardíaca no es de que la cantidad de sangre disminuya, sino de que en realidad lo que está pasando es de que el corazón no está latiendo, por decirlo de esta manera, o está generando de que haya una menor presión a nivel corporal. Los valores de líquido están normales. Entonces, pero todo el riñón está generando de que se reabsorba más cantidades de agua. Eso va a generar de que aumente muchísimo el volumen plasmático y entonces va a haber un proceso de lo que es transsudación. Y esa transsudación es lo que nos va a generar este tipo de edema. Ahora, en el caso de la cirrosis hepática, vamos a ver de que va a tener el mismo desemboque, pero la causa principal aquí va a ser una ascitis o puede ser una obstrucción venosa. Esta obstrucción venosa lo que va a hacer es también de que disminuya el volumen sanguíneo. Y al disminuir el volumen sanguíneo, lo que va a generar es de que disminuya el volumen por minuto. Y el volumen por minuto al disminuir va a generar toda esta respuesta otra vez. Y en el caso del síndrome nefrótico, que es algo que tiene que pasar por un buen tiempo, digámoslo así, a diferencia del síndrome nefrítico, lo que se va a ver es una hipoalbuminemia, como les estaba explicando, que luego va a generar una disminución notoria de la presión oncótica. Esta disminución de la presión oncótica lo que va a generar es también una baja en el volumen sanguíneo, y esta baja en el volumen sanguíneo también va a activar toda esta reacción. Entonces, básicamente podemos resumir de que el edema, en la mayoría de casos, que sería la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, va a ser dado por una transsudación que puede ser mayormente causada por una retención excesiva a nivel del riñón de lo que sería sodio y agua, lo que va a generar un aumento de volumen plasmático, y este aumento de volumen plasmático de la mano con un aumento de presión capilar, puede ser, va a generar lo que son procesos de transsudación. Y pues esto es lo que aumenta en sí el volumen intersticial, que como lo habíamos hablado en la primera parte, es el que genera básicamente el edema. Ahora, si es que hablamos de los edemas con aumento de volemia arterial, debemos decir de que este tipo de edemas van a ser mucho menos frecuentes a comparación de los otros y se van a ver relacionados con el aumento de volemia arterial efectiva, además de que van a responder a una falla renal primaria que perturba la excreción de sodio y agua. Estamos bien, el riñón aquí no es el que va a reaccionar, sino posiblemente va a ser la causa.
Muy bien. Ahora, entrando a tallar acerca de lo que es ya semiología del edema puntualmente, debemos hablar de que vamos a ver un edema cutáneo. Este edema cutáneo se va a manifestar a través de un borramiento de pliegues, de un aspecto tumefacto de la piel, un aspecto liso, un aspecto brillante y una sensación pastosa característica al momento de la compresión. Ahora, este edema puede ser localizado o también puede ser generalizado. En el caso del edema localizado, nos menciona de que va a ser factores a nivel de regiones u órganos que van a generar una perturbación de las fuerzas de la ley de Starling. ¿Cuáles son este tipo de edemas? Lo que ya habíamos estado viendo anteriormente, lo vamos a clasificar, que son las dilataciones venosas, las obstrucciones venosas, un tipo de inflamaciones o obstrucciones linfáticas también. Ya. Para mencionar, en el caso de las obstrucciones linfáticas se habla de diferentes patologías, de las cuales mayormente resaltan lo que son los procesos de cáncer o procesos de metástasis a nivel de ganglios, que generan como que cierta obstrucción. Ahora, en el caso de los generalizados, vamos a ver una acumulación excesiva de agua en el espacio extravascular a nivel de todo el cuerpo. Ahora, el problema aquí de los generalizados, del edema generalizado es de que normalmente por lo que está en todo el cuerpo va a comprometer también ciertas estructuras como pleuras que puede generar un hidrotórax y también el peritoneo que se puede ver reflejado en lo que es la citis. Ahora va a haber una mayor retención renal de lo que es sodio y agua. En este caso va a haber una alteración venosa, una alteración linfática y un aumento de la permeabilidad capilar. Además de que se dice de que en el caso del generalizado se ve relacionado también con lo que es el tema de la oliguria. Ahora, el generalizado va a ser uno por causa renal, por causa cardíaca, por causa cirrótica, es decir, del hígado, y por causa carencial, además de los idiopáticos o cíclicos. En el caso del renal, generalizados, estamos hablando, tenemos de que la característica principal va a ser que es pálido, es blando de predominio matinal y no se produce durante el reposo nocturno. Ahora, este también se va a acompañar de una proteinuria importante, se va a ver relacionado con lo que es el síndrome nefrótico, generalmente. Ahora, en el caso del cardíaco, se habla de que ligeramente cianótico. Ahora, va a ser más duro a comparación que el renal, y va a ser de predominio vespertino, es decir, en las mañanas o en el día. Y también se va a ver acompañado de lo que son signos de insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso del tercero, que es el cirrótico, vamos a evidenciarlo en una alteración también de lo que es la piel y el peritoneo. Generalmente hablamos aquí ya de lo que son la ictericia y todas las otras alteraciones que se ven cuando el hígado es el que está enfermo. Normalmente se evidencia a pesar de que se clasifica como generalizado, va a haber una mayor notoriedad en la mitad inferior del cuerpo, a partir del abdomen. Va a haber un proceso de hepatomegalia, un proceso de esplenomegalia, ictericia, arañas vasculares, ascitis. Y en el caso del carencial, que generalmente se habla de que puede ser un edema de hambre, este edema es como que el ideal, pero es el que menos se ve actualmente y menos aún en los países ahora que están trabajando todo este tema de lo que es la nutrición. Pero sí se puede ver evidenciado a través de procesos de mala absorción intestinal o también de una insuficiencia pancreática, que puede generar de por sí un síndrome de mala absorción. Ahora, este es menos intenso que todos estos edemas anteriores y se relaciona directamente a lo que es la reducción de la albúmina en sangre. En el caso del idiopático, es casi exclusivamente mujeres, como dice la teoría. Variaciones de peso durante el día, estas variaciones van a ser muy notorias. Una mujer puede pesar 1 kilo más, 2 kilos más en la mañana y luego pesa menos y así. Va a haber una distensión abdominal también y va a ser relacionado a lo que es la permeabilidad capilar alterada. El signo de Godet o de la fobia. En este caso, este signo va a servirnos bastante para clasificar al edema y ver qué tan grave es el caso. Nos menciona de que el líquido intersticial, para que este signo sea evidente, debe aumentar en un 10%. Es decir, que una persona debe retener más de 4 litros de lo que es agua y sal.
Ahora, esto generalmente lo que va a ocasionar es un aumento brusco en lo que es también el peso, que también se debe preguntar al momento de hacer el interrogatorio. Y la significancia, pues, de decirle al paciente si es que siente de que de repente el anillo que él normalmente usaba lo siente ahora más apretado, de repente los zapatos se le aprietan más tarde en la tarde, o de repente siente de que las piernas se le hinchan y luego en la noche se le vuelven se le quita este hinchazón y así por todos los días. O también si es que al momento de nosotros realizar lo que es la auscultación, el estetoscopio va a dejar una depresión anular que persiste algunos minutos. Vamos a sospechar de esto. Y bueno, normalmente al paciente lo que se hace es buscarle en los pies y en las piernas cuando deambula, sobre todo en las zonas de los malleolos y las adyacencias. Cuando el paciente está en cama, la investigación se efectuará del mismo modo, pero en la región sacra. Y en el caso de que se deba aplicar cierta presión con el dedo índice al paciente durante varios segundos. Una vez de que se le aplica esta presión, vamos a ver si es que se evidencia el signo de la fobia o de Godet, que persistirá por un tiempo indicando el tipo de edema. Ahora, todo este proceso lo vamos a hacer de la siguiente manera, como están las imágenes. La presión con un dedo sostenida, lo que vamos a hacer es aplastar por unos segundos dirigido hacia lo que es el plano óseo, el plano rígido óseo de la tibia, y esto después vamos a retirarlo. Aquí se va a ver lo que es la consistencia pastosa que se mencionaba al inicio. Y la existencia de la depresión sobre una superficie cutánea es lo que nosotros vamos a evidenciar como signo de fobia o de Godet. Ahora, esto también tiene una clasificación que lo vamos a ver posteriormente. En cuanto al examen del edema, vamos a tener que evaluar lo que es la distribución corporal, la visualización del color de piel, el registro de su temperatura, hay edemas calientes, hay edemas fríos, y el aspecto de la piel. También la coexistencia del color y la consistencia que tenga este. Ahora, esto se debe ir de la mano con lo que son las características semiológicas que van a generar que nos den la causa del edema. Ahora, la clasificación que les estaba hablando se va a grados según la magnitud del edema. El grado 1 va a ser una leve depresión que se va a formar sin distorsión visible del contorno y desaparición casi instantánea. Es decir, casi ni siquiera se nota. En el grado 2 vamos a ver una depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en los 15 segundos. Y en el grado 3, una depresión de 6 y recuperación en 1 minuto. En el grado 4 va a ser de 1 centímetro la depresión y va a permanecer ahí por 2 a 5 minutos. Entonces recordemos, grado 1 no va a haber una distorsión muy visible y la desaparición es casi instantánea. En el caso del grado 2, acordémonos, la depresión es 4 y va a permanecer por 15 segundos. En el grado 3 la depresión es 6, permanece en la forma durante 1 minuto, la recuperación. Y el grado 4 sí es 1 centímetro y la resistencia es de 2 a 5 minutos. Ahora, en el caso se habla de los estados de anasarca. En la anasarca lo que se puede hacer es agregar la presencia de transudados en las cavidades serosas, ya que es un edema muchísimo más generalizado. Y en pacientes con edema generalizado, valga la redundancia, también se necesita hacer rutinariamente parte del examen físico, lo que es un registro del peso diario de paciente, ya que normalmente estos pacientes son internados. Va a haber una medición de la diuresis de 24 horas, un ionograma plasmático y urinario, y también se va a tratar de cuantificar la albuminemia y búsqueda de proteinuria en el estudio sedimentario de lo que es la orina, para ver si es que el paciente está perdiendo. Ahora, otros tipos de edema que pueden haber son el mixedema, el linfedema y el lipedema. En el caso del mixedema, se genera por la causa principal el hipotiroidismo. Esto va a generar una acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la piel y va a ser un aspecto semejante al edema por la tumefacción y el borramiento de lo que son los pliegues cutáneos. En el caso del linfedema, se debe a que los vasos linfáticos no van a drenar
el acceso de las proteínas que pasan normalmente al intersticio. Y esto va a generar de que se tornen un poco más duros y elásticos y no deja a la fóvea ante la presión digital. Esto es importante, de que va a ser muchísimo más duro y no va a haber signo de Godet. Y el lipedema, que básicamente es un edema que aparece sobre la lipodistrofia cuando el paciente permanece mucho tiempo de pie o sentado. Se dice de que puede ser leve, bilateral y simétrico, pero puede dejar un Godet mínimo. Y este va a depender del tiempo. Por ejemplo, si hablamos del lipedema, vamos a entrar también a tallar en lo que son estadios, que va desde el estadio 1 hasta el estadio 4. Depende de la gravedad. Ahora, el diagnóstico diferencial que nosotros podemos hacer acerca de un edema, según la simetría o asimetría, en el caso de los edemas simétricos, pueden ser por causas cardíacas, por causas hepáticas, por causas de insuficiencia venosa crónica, generalmente las venas más grandes, por causa renal y por causa de desnutrición o pérdida de proteínas. La otra causa que también es importante puede ser también una causa angioneurótica o puede ser un edema cíclico, que era el idiopático de que habíamos hablado anteriormente. En el caso del edema asimétrico, puede ser por una trombosis venosa profunda, puede ser por un hecho trauma o por un trauma, por un proceso inflamatorio que solamente se va a ir a ciertas regiones donde está el daño, un linfedema que va a ser una obstrucción local, una vasculitis o también por una distrofia simpática refleja. Y muchas gracias si es que has llegado hasta el final de este video. De verdad, lo siento si me he expandido mucho. Y bueno, si es que crees que este contenido le puede servir a alguien más o si es que te gustó alguna de las diapositivas, puedes ir a la página de Instagram de Médico Medicado y ahí las estoy subiendo todas las imágenes. No dudes por favor en compartir el contenido, que de eso se trata Medicina Humana, de compartir el conocimiento y así poder ir aumentando de tal manera de que lleguemos a un conocimiento más complejo. Si crees que me faltó algo, también coméntamelo en los comentarios o si crees también de que debo, no sé, hacer algún otro tema o alguna sugerencia, te agradecería muchísimo de que me lo puedas dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias otra vez. Este es el primer video de Médico Medicado y espero que nos podamos ver en algún siguiente video. Gracias.